Vamos a continuar a esta hora hablando de 18 acusados, solo 18 acusados de pertenecer a la estructura de defraudación aduanera denominada la Línea 2. Ellos rendirán su primera declaración entre hoy y el jueves próximo. En horas de la mañana ya habían comparecido al menos unos 45 integrantes de la estructura de defraudación aduanera denominada la Línea 2. Sin embargo, debido a que según abogados defensores el Ministerio Público no les entregó las pruebas que utilizaron para acusar a sus defendidos, pidieron que se suspendiera la audiencia de primera declaración. Mientras no se nos entreguen esas copias, le solicito a usted respetuosamente que suspenda esta audiencia. Dado que, recuérdese, señor juez, que también para los abogados hay responsabilidad por la defensa inadecuada que haga hacia su patrocinado. La petición no solo era de uno de los abogados, sino de varios que consideraban injusto no haber obtenido las pruebas. El juez Miguel Ángel Gálvez decretó sin lugar los argumentos de los abogados. Los elementos indispensables a los abogados. Este órgano jurisdiccional considera decretar sin lugar el requerimiento planteado, porque le consta a este órgano jurisdiccional que el Ministerio Público, aparte de que desde antes se me había indicado que le estaban proporcionando los CD a los abogados, y me consta que dentro de las imputaciones correspondientes se está haciendo la imputación por parte del Ministerio Público en forma individual. A pesar de ello, el juez estableció que la audiencia se trasladaría al 8 de febrero del 2016. No obstante, se consideró prudente por el juzgador tomar la primera declaración de quien lo quisiera de manera anticipada. Al final, solo se quedaron 18 imputados que en su mayoría necesitaron de traductores en mandarín y coreano para que las diferentes partes comprendieran los mensajes. Un abogado defensor estimó que el jueves estarán concluyendo las primeras declaraciones de los 18 acusados. Por una Guatemala en paz, Miguel Salay y Marvin Pérez. Vamos a continuar hablando de justicia. Hoy se inició el debate oral y público en contra de Marvin Montiel Marín o Marvin Leonel Barrios, conocido como El Taquero, por los delitos de asociación ilícita, conspiración para el apoderamiento, almacenamiento y tráfico ilegal de sustancias ilegales y por el asesinato de 16 personas, dentro del caso del bus de Nicaragua. El Taquero compareció ante el Tribunal de Justicia con un traje oscuro, corbata negra y camisa roja. En la misma sala se encontraba el colaborador eficaz, quien proporcionó en su momento información de interés para la Fiscalía y para la Comisión contra la Impunidad en el país, para armar el caso de una de las bandas más temidas dentro del mundo del AMPA, compartiendo la carceleta otros acusados por varios delitos. Me está acusando sobre la muerte de 16 personas, 15 nicaragüenses y un holandés. ¿Y cuáles son las pruebas que ellos han presentado en relación a este caso? Las pruebas son testimoniales. El decir, como bien dijo una abogada, que ellos acuden al colaborador eficaz porque no tienen la capacidad de investigar los casos a como son. Por otro lado, el abogado Francisco García Udiel, quien tiene a su cargo la defensa de varios integrantes de la estructura criminal denominada La Línea, habla sobre cómo va el proceso de sus defendidos. Hay varias acciones, definitivamente hay una que estamos desde el mes de julio en etapa intermedia en el caso de Carlos Muñoz y del señor Estuardo González, que son otras dos defensas que yo llevo en el caso de La Línea. En esos estamos en etapa intermedia. Hay otros casos, por ejemplo, en el del señor Monzón, lo que estamos esperando es agotar la fase de investigación, que se vencería, si no estoy mal, el 5 de enero. Y a un mes de que finalice el año, el Ministerio Público se suma a las instituciones que enfrentan una crisis económica en su presupuesto por la falta de asignación de recursos por parte del Ministerio de Finanzas Públicas. La crisis económica que vive el gobierno vuelve a afectar al Ministerio Público. Solamente se le trasladó 50 de los 70 millones de quetzales que necesitaba para liquidar en noviembre.
algo que pone en riesgo el trabajo del ente investigador, ya que aún no tienen fondos para combustible, vital para la movilización de los fiscales. El Ministerio de Finanzas Públicas hizo una transferencia de 50 millones de quetzales, los cuales por ahora únicamente sirvieron para realizar el pago de planilla a los trabajadores a nivel nacional. Es decir, es un dinero insuficiente, por ejemplo, para el pago de servicios, que incluye pago de alquileres de los edificios que ocupa el Ministerio Público en el interior del país, pago de agua, energía eléctrica, pago de combustible. Entonces estamos a la espera que se trasladen los fondos suficientes para este mes de noviembre, ya que por ahora estos servicios se deben. El MP tiene una deuda que ya viene arrastrando de años anteriores. La vocera señaló que para finalizar el 2015 se necesitará un desembolso de 116 millones más que incluyen la planilla de diciembre, así como el pago de servicios. Y pese a que habían solicitado la aprobación de 1.800 millones de quetzales para el presupuesto del 2016, se les asignó 650 millones menos. En los últimos años se nos ha asignado un presupuesto de 1.300 millones, los cuales han sido insuficientes y que de hecho tenemos un arrastre de deuda por parte del Ministerio de Finanzas. Por ejemplo, en el año 2013 no se nos trasladaron 100 millones que teníamos asignados, en el año 2014 no se nos asignaron 117 millones más y para finalizar este año necesitamos 116 millones específicamente para cubrir los gastos que se tienen del mes de diciembre. Para el año 2016, el Ministerio Público hizo una proyección de por lo menos 1.800 millones de quetzales de presupuesto que servirá no solo para el pago de la planilla de los trabajadores, para el pago de servicios, sino también para implementar una serie de proyectos que se tienen. De no contar con ese dinero, pues obviamente vamos a tener problemas para poder hacer realidad estos proyectos que ya se tienen planificados. Por una Guatemala en paz, Andrea Domínguez y Diego de Diego Marcos. Hacemos una pausa comercial, pero al regreso preocupa el incremento en el número de mujeres víctimas de la violencia. Con esto regresamos.